¿Qué tal? Buen mediodía, bienvenidos a esta edición de La Bancada con toda la información de la Cámara de Diputados en una semana en donde no hay sesión, pero sí varias reuniones de comisión, inclusive algunas que se hicieron durante la mañana. Se espera para las 14 una reunión de la Comisión de Discapacidad. Esta mañana se reunieron Recursos Naturales y Medio Ambiente y Derechos Humanos. Vamos a estar con el detalle de todo lo que se habló allí. ¿Cómo le va, Gonzalo Solabarrieta? ¿Cómo andas, Mauri? Un placer, como siempre, compartir un ratito aquí en la pantalla de Diputados Televisión. Bueno, una actividad que ha tenido, lógicamente, un poco de protagonismo y lo hemos visto aquí en la pantalla de Diputados Televisión con la presencia de la ciudadana Engelbert de la Argentina, que fue justamente una de las tantas personas secuestradas en aquel ataque del 7 de octubre del 2023 en Israel por el grupo terrorista Hamas. A las 2 de la tarde tendremos una comisión de discapacidad en donde se va a votar otra emergencia para el área, y vos lo decías al principio, con algunas palabras en minoría que han llevado a cabo los diputados en Recursos Naturales, pero obviamente con una agenda por delante que viene para la semana que viene. Bueno, ¿qué te parece si repasamos un rato lo que pasó esta mañana? Y ahora vamos con los títulos del día. Pliegos de García Mansilla y del hijo. Se espera una votación en el Senado de los pliegos a los jueces de la Corte Suprema de la Nación enviados por el presidente Javier Milei. La convocatoria es a las 14 horas. Informe del jefe de gabinete. Se espera la visita de Guillermo Franco para la segunda quincena de abril. Recordemos que el jefe de gabinete debe asistir todos los meses a brindar su informe de gestión. La última vez que lo hizo fue en noviembre en el Senado. Ahora toca a diputados y vendría la segunda quincena de este mes. Comisión de Legislación del Trabajo. El último martes hubo un debate de los diputados que integran esta comisión, presidido por el diputado radical Martín Tetaz, sobre los proyectos que proponen una reforma sindical. Y recién veíamos lo que fue el debate del martes de los proyectos que proponen reformar el sistema del sindicalismo. No es una reforma laboral, sino una reforma sindical la que se está debatiendo para que, entre otras cosas, los referentes de los gremios, o sea, en los gremios no puedan existir reelecciones indefinidas. Y el debate más álgido seguramente tiene que ver con la eliminación que se propone de las cuotas compulsivas que los gremios cobran a los trabajadores a través de su recibo de sueldo. Esto es, los descuentos que hay a quienes son afiliados y a quienes no lo son. Se puede renunciar a estos descuentos, pero los proyectos proponen que solamente en el recibo puedan figurar descuentos si el trabajador así lo dispuso. Estos proyectos no tuvieron la posibilidad de ser aprobados el año pasado. Hubo un intento de dictamen que fracasó, también una sesión que fracasó, y la idea del diputado Tetaz es lograr una nueva negociación con esta vez un final feliz para quienes quieren esta reforma. También hubo iniciativas nuevas, como la diputada de la Libertad Avanza, Marcela Pagano. Se espera una nueva reunión informativa con invitados y intentar dictámenes en no menos de 15 o 20 días, cuando ya haya pasado un nuevo paro de la CGT. Pero como recién decía Gonza, esta mañana y este mediodía también hubo algunas reuniones de comisión. No hubo quórum en Recursos Naturales y Medio Ambiente, pero sí en Derechos Humanos, donde hubo una visita muy conmovedora. Gonza, contame un poquito cómo fue eso. Bueno, básicamente se reunieron en la sala número 2 del anexo C, donde suele ser la sala tal vez más concurrida en cuanto a comisiones. Más allá de esto, no hubo una presencia muy grande sobre esta visita de la señora Engelbert, que es una ciudadana argentina que fue secuestrada aquel 7 de octubre del 2023 por el grupo terrorista Hamas. Recordemos, en este enfrentamiento donde hace unos meses atrás hemos visto, por ejemplo, el intercambio de personas que estaban detenidas y que estaban obviamente bajo el mando del grupo terrorista Hamas y que fueron liberadas de a poco. Bueno, ella fue una de las personas, pero al mismo tiempo contaba la situación de que está esperando, por ejemplo, a su marido. Agradeció por el tiempo el cual se le brindó, dio un discurso aproximadamente de 25 minutos, 30 minutos aproximadamente, contó la verdad, Mauri, y fue lo más duro, los detalles, ¿no? De cómo los detalles fue de este cautiverio de 40 días, ¿no? Más o menos. De 40 días aproximadamente, en donde mencionaba algo muy importante. Cuando fue liberada,
y llegó justamente a Tel Aviv, contaba que ni siquiera quería comer, quería bañarse. Dios santo. Una de las cuestiones más importantes que Parece contó. de serie, ¿no? Sí, y además, hablando de que parecía una cuestión de película, lo que contó fue el forcejeo que tuvo. ¿Forcejeo para qué? ¿Para Cuando salir? fueron a secuestrarla. Claro, Contra intentó resistirse. los soldados, claro, del ejército de terroristas de Hamás. Intentó resistirse y hubo un forcejeo. Y Con hasta dónde forcejeo llegó. de la puerta. Básicamente, ya cerraba, ellos abrían, ella cerraba, y cuando se quedó sin fuerza, no tuvo otra opción que entregarse, aunque iba a ser muy difícil, obviamente, que pueda resistir, pero la realidad es que aquí la Cámara de Diputados no es la primera vez que abre las puertas para que puedan contar en carne propia lo que vivieron, en este caso, personas en cautiverio por el grupo terrorista Hamás, en lo que fue este atentado del 7 de octubre del 2023 contra la ciudadanía de Israel, en esta Comisión de Derechos Humanos que preside la diputada Sabrina Gmechet, que ya había abierto las puertas en la comisión para que puedan contar, por ejemplo, familiares de argentinos que tenían hijos, por ejemplo, secuestrados por el grupo Hamás, así como también se han hecho otro tipo de reuniones, como cuando se cumplieron hace poquito un nuevo aniversario del atentado contra la AMIA. Bueno, suele ser una comisión que le da opción a que puedan venir los propios protagonistas a contar sus experiencias, y al igual que también recuerdo, tuvo su protagonismo el tema de la violación de los derechos humanos en época de pandemia. Exactamente. Ahora, Gonza, ¿puede llegar a haber algún proyecto de resolución, algo que derive de esta visita? Bueno, mientras se estaba desarrollando el final de esta comisión, nosotros estábamos al aire, no pude ver el final de lo que fue la comisión y cuál fue la decisión, el veredicto final, pero entiendo que cada vez que sucede este tipo de visitas suele haber algún proyecto de resolución. Claro, porque Así seguramente esto puede llevarse al recinto Claro. con estos testimonios y quizá pueda ser parte de una sesión. Una sesión que les cuento todavía no tiene fecha, porque entre los sectores que quieren convocar, en este momento el gobierno no tiene agenda en la Cámara de Diputados para llamar rápidamente una sesión. La oposición está sondeando una mayoría que claramente todavía no consigue, porque si no hubiera habido una convocatoria, y los temas principales tienen que ver con los proyectos dictaminados sobre el caso Libra. Recordemos que hay proyectos dictaminados sobre la creación de una comisión investigadora. Sí. Y también la visita de funcionarios, la interpelación a funcionarios para que expliquen detalles de lo que fue este lanzamiento de esta moneda que tuvo, esta criptomoneda que tuvo involucrado al presidente Javier Milei. Estos proyectos tienen dictámenes, o sea que una mayoría simple se puede abrir el recinto y aprobarlos, pero aparentemente alguna gestión todavía en algunos de los bloques que en su momento impulsaron este debate está viendo. Estoy hablando sobre todo de Unión por la Patria y de Democracia para Siempre, que es una escisión del radicalismo, y por eso se demora un poquito una citación a una comisión, a una sesión, perdón, que tendría otros temas, como por ejemplo la emergencia de discapacidad. Exacto. A la que le falta la comisión de presupuesto. O sea que podría haber un emplazamiento, según comentan, si hay una sesión, a la comisión de presupuesto para declarar la emergencia de discapacidad, que sí tiene dictamen en la Comisión de Discapacidad y la Comisión de Salud y Acción Social. Ahora, aún así, la Comisión de Discapacidad a las 14 horas se va a reunir un poco para reafirmar su dictamen y pedir que el debate prospere en la Comisión de Presupuestos. Algo un poquito rebuscado, pero bueno, el diputado Daniel Arroyo, autor del proyecto y presidente de la Comisión de Discapacidad, diputado de Unión por la Patria, no quiere como congelar el tema, ¿no? No, claro, no lo quiere congelar, y tengamos en cuenta también que en el medio de todo esto que vos mencionabas recién, como tema principal, la posibilidad de que la oposición genere una sesión en el recinto para aprobar y darle rienda suelta a estos proyectos ya aprobados en comisión, que con una mayoría simple se podrían aprobar, para que vengan a dar explicaciones Guillermo Franco, el jefe de gabinete, el propio presidente de la Nación Javier Milei, Karina Milei, la secretaria de Presidencia, y también el vocero presidencial Manuel Adorni, se da en el contexto de que los bloques ya han enviado las preguntas para la visita que se espera para la segunda parte de abril, para que venga Guillermo Francos aquí a la Cámara de Diputados para dar su informe de gestión. Que puede incluir este tema y otro, ¿no? Claro, a ver, el informe de gestión es el informe de gestión, y por otra parte están las preguntas y las consultas que se hagan. La cuestión aquí es que
los diputados están como en una especie de dicotomía. Los que precisan o pretenden o quieren y dicen, no, tendría más peso que aquí a dar explicaciones. Del caso de Libra tienen que venir este y este. Bueno, pero al mismo tiempo tenés una visita del jefe de gabinete a dar su informe de gestión. Tal vez algunos digan, bueno, tal vez ese es el momento para hacer estas consultas y que por lo menos tengamos algo en referencia a las respuestas. Eso vamos a ver seguramente cuando esté citada esta reunión, que todavía no está, lo que vendría a ser el informe de gestión de Guillermo Franco. Están buscando una fecha para la segunda quincena de abril, porque sabemos que este mes es un mes de muchos feriados y eso complica los vuelos, los traslados, sumado a la agenda del jefe de gabinete y también ministro del Interior. Seguramente pronto vamos a tener la fecha. Pero mientras tanto, se están presentando proyectos y hay un proyecto del diputado Oscar Carreño de Encuentro Federal que tiene que ver con los excedentes de alimentos y esos desechos de comida que habitualmente vemos tirados por ahí y que tendrían un destino con esta iniciativa. Gonza, contame. Bueno, hace no mucho tiempo se presentó este proyecto y por eso lo traigo a la mesa, porque siempre está bueno preguntarse en qué andan los diputados, ¿no? Y si hablamos de actualidad, más allá de todos estos temas, de las posibles sesiones, temas en comisión que se están tratando, los diputados no dejan de pensar en distintas iniciativas. Uno es Oscar Carreño, el diputado de Encuentro Federal, el bloque que preside el diputado Miguel Ángel Pichetto, ha presentado esta iniciativa que debe pasar, obviamente, por estas tres comisiones que vemos en pantalla, la de Comercio, la de Acción Social y Salud Pública y la de Presupuesto y Hacienda. Y uno se pone a pensar, el aprovechamiento de los alimentos y la concientización sobre el desperdicio de alimentos, ¿qué tendrá que ver Presupuesto y Hacienda? Dice uno. ¿Qué tendrá que ver Acción Social y Salud Pública? No, bueno, tiene mucho que ver. Cualquier proyecto que derive en una erogación del Estado tiene que pasar por presupuesto. Bueno, el problema es que aquí también hay como uno de los puntos principales una serie de beneficios fiscales para aquellos comercios, y ahora que vamos a detallarlo. Bueno, es que los beneficios fiscales, para que la gente entienda, también es un tema presupuestario, porque al haber un beneficio fiscal es menor ingreso para el Estado. Es una decisión que toman habitualmente los gobiernos, pueden tomarla o no, pero esto por reglamento tiene que pasar por la Comisión de Presupuestos. Por eso mismo, obviamente que la pregunta la hacía a modo de porque vamos a ver muy seguido esto de que le piden emplazamiento a la Comisión de Presupuestos e inclusive se está hablando ahora de un emplazamiento general, porque está también el tema de previsión social, que hay una semi-reforma que se va a debatir por la oposición el miércoles 9, y bueno, todo eso va a tener que confluir en una reunión de Comisión de Presupuestos. Exactamente. Bueno, repasamos rápidamente este proyecto que ha presentado Oscar Carreño, que tiene que ver un poco con la concientización sobre la manipulación de los alimentos y también la importancia de el no derroche. ¿Cuál es el objeto del proyecto? Bueno, obviamente reducir el desperdicio de los alimentos. ¿Cuáles serían las acciones que están involucradas dentro del objetivo? Bueno, las donaciones, la reutilización y el aprovechamiento sustentable. Por eso también acá estamos hablando en reutilización de acción social y salud pública, porque obviamente dentro de un proyecto, Mauri, esto lo contamos, ya lo sabemos, pero vale la pena aclarar. Generalmente, vamos a suponer que este proyecto ya pasa a una instancia de reuniones informativas en las comisiones. Bueno, empiezan a aparecer personas que trabajan en restaurante, un médico especialista justamente en la manipulación de alimentos, bueno, muchos especialistas que pueden contar experiencias y también tratar de guiar dentro del proyecto a una mejor, técnicamente hablando, acción del mismo. Vamos a ir a la siguiente placa para conocer más sobre esta iniciativa. Y aquí un dato importante, la promoción del sector privado. En este sentido, bueno, si hablamos de beneficios fiscales, acá estamos hablando de que se invita desde una parte, un área del poder legislativo, en este caso diputados, del Estado en general, a el sector privado, al que invierte en su negocio, en su comercio, a que además, así como siempre hubo una política, Mauri, respecto a los residuos, a separar los residuos, a qué día tirarlo, qué día no, para que no haya derroche en las calles, para que no se acumule la basura y demás. Bueno, también para este tema. Y acá lo que vemos, la relación empresas,
Estado y organizaciones sociales, que mucho entienden de esto de priorizar el hecho de no derrochar y ayudar tal vez a muchas personas que lo necesitan. Y obviamente el uso eficiente de los recursos es uno de los puntos importantes que busca este proyecto, sobre todo vinculado a esta invitación, a esta convocatoria al sector privado. Vamos a ir a la siguiente placa y ahora les voy a contar exactamente lo que es el proyecto respecto a los beneficios fiscales. ¿Cuáles son estos sujetos alcanzados? Bueno, aquellos establecimientos comerciales que tengan la habilitación o justamente tengan una categorización impositiva para funcionar como. Y ahí vemos en la siguiente placa todos los comercios que estarían ingresando a este proyecto, a esta iniciativa. En la siguiente placa los tenemos alistados para que sepamos. Ahí está, espectacular. Restaurante, supermercados, hoteles, empresas de catering, mercados mayoristas y también cualquier otro comercio que produzca o que comercialice Estos son los lugares donde más sobra alimento, básicamente, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a pensar. El primer ejemplo que se nos viene, obviamente, son los restaurantes. Claro. Pero si pensamos bien, los hoteles, con los desayunos, almuerzos y demás, que promocionan, es un montón la comida que tal vez se tira. ¿No te pasó nunca de ir a por ejemplo, a un restaurante a comer, a cualquier lado, una pizzería? Vamos a poner, para no poner la vara ni muy alta ni muy baja. Vas a un restaurante, te pediste una pizza, para vos y tu pareja. Te sobraron 2 pizzas. Pero lo que pasa es que en Argentina, si me lo llevo, quedo como un ratón. No, bueno, eso es un pensamiento, pero capaz que puedes llevarlo y regalárselo un pensamiento muy... en Argentina lamentablemente se piensa así. En todos los países del mundo, claro, inclusive de este continente y de otros, se lo llevan. ¿Se lo llevan? Se lo llevan. Totalmente. No sé por qué acá en Argentina hay una cuestión de modé de no llevarse las porciones de pizza que quedan. En todos lados se lo llevan, más si están en auto, obviamente si es parte de una salida más larga no, pero si estás en auto, solamente fuiste a comer, habitualmente se lo llevan. Pero no pienso en una pizza, que es algo llevable, sino en los desperdicios, por ejemplo, restos de comida, que eso es un montón, ¿no? Eso sí es más común, alguien que por ahí no termina un plato. Y pienso en los hoteles donde la gente no va a comer necesariamente, sino que por ahí tiene una mañana en donde eso sí nos ha pasado a todos, que por ahí no desayunas mucho porque te tenés que ir rápido, o no desayunás directamente, y otra mañana desayunan todo, entonces las sobras es imposible de medirlas. Claro. Por lo tanto, ahí debe haber seguramente muchos desechos, pero bueno, ojalá prospere este proyecto, porque me parece que es necesario tomar alguna decisión, porque ya se habla mucho, ¿no?, de la cuestión de los desechos alimentarios en un país donde no todo el mundo tiene acceso a los alimentos, ¿no? 2 cositas puntuales. Aquellas empresas, bueno, veíamos recién distintos comercios que puedan llegar a cumplir con la donación de manera regular sus excedentes de alimentos, que implementen estrategias de reducción de desperdicio en su producción y que capaciten al personal de consumo responsable justamente de alimentos, bueno, van a tener un sello. Hay muchos proyectos que tratan de premiar de alguna manera, sobre todo no tan... Es complejo. El lío que se armó con el octógono negro, que finalmente fue sancionado, pero a las empresas de alimentos no les gusta. No les gusta porque claramente le discriminás los productos, le haces una sobrediscriminación sobre la que ellos pueden llegar a ser. Por lo tanto, es complejo, ¿no? Bueno, esto es un punto. Pensemos obviamente en los productos que están en las góndolas, ¿no? Por ejemplo, que tengan un sello. Recuerdo un proyecto no hace tanto tiempo atrás de una diputada radical, si no me equivoco, no le quiero pifiar, que reconocía a las empresas en sus productos con un sello de aquellas personas que no tengan me sale exprimir, pero bueno, laboralmente a los niños, a los jóvenes, a quienes en toda la cadena de producción no tengan la explotación infantil, no tengan la explotación laboral infantil, bueno, les premiaba con un sello, por ejemplo, en sus productos. Eso es una locura. Y bueno, imagínate, todos proyectos tienen o sea, en realidad, una supervisación, claro. Bueno, no sé, ¿quién era la diputada? No te quiero decir el nombre. El Ministerio de Trabajo ya dijo varias veces a través de reuniones que ha habido en el Congreso que los menores no pueden trabajar, o sea que en ningún caso puede llegar a verlo. Si lo hay, si una empresa tiene explotación infantil, tiene que actuar el Ministerio de Trabajo. Totalmente. O sea que, por lo tanto, no debería hacer falta un sello ahí, ¿no? No. Bueno, y acá tal vez el dato más importante en cuanto al beneficio que propone esta propuesta y que aquí es donde se hace la invitación también al privado, al sector privado, no solamente por la concientización, sino también porque se hace una reducción a la alícuota correspondiente al impuesto a las ganancias
En cada ejercicio, 15% para las micro y pequeñas empresas, 10% para empresas medianas y 5% para las grandes empresas. Perfecto, Gonza. Estamos ahí con el proyecto del diputado Carreño sobre los desperdicios de comida. Recordemos que hoy hubo comisión, ya lo anunciamos, Recursos Naturales y Medio Ambiente a la mañana, también Derechos Humanos, con un impactante testimonio de una mujer que fue secuestrada por la organización terrorista Hamas. Esto, si lo quieren revivir, obviamente la comisión está guardada en el canal de Diputados TV, y a las 14 horas la Comisión de Discapacidad va a volver a discutir un proyecto ya dictaminado para declarar la emergencia en discapacidad, esto es importante, hasta el 31 de diciembre de 2027. Todas estas iniciativas, en realidad esta puntualmente iniciativa, podría ser parte de una futura sesión que está planeando la oposición, pero que todavía no convoca. Tenemos también comisiones para la semana que viene. Ya hay una lista bastante larga, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, la posibilidad de ver la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas para el martes a las 11:30. También legislación penal, que va a designar autoridades vacantes. Yo no sé si va a volver el debate por la baja imputabilidad. ¿Habrá dictamen la semana que viene, Gonza? Mira, a ver, es un tema que parecía ya para esta semana. Sí, ahora sí. Acá está 15:30. A esta semana, a este día. 15:30, confirmamos, 15:30 la semana que viene, plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familia, Niñez y Juventudes, Justicia, Presupuesto y Hacienda, ya para dictaminar el proyecto de ley de baja edad de imputabilidad. Recordemos que el gobierno propuso a los 13 años y la mayor parte de la oposición pide los 14. Creo que la semana que viene, si hay un plenario así de amplio, es para dictaminar. Efectivamente, por lo menos el único dato que nosotros podemos dar como seguro es que la propuesta ya estaba hecha. Se dijo mucho que el tiempo estaba agotado, o que el tema en realidad ya estaba agotado en este sentido, que no había tiempo, no había más tiempo para debates, sino que la próxima vez que se reúnan, y acá vos lo acabás de confirmar, Mauri, con la agenda, son las 4 comisiones que vienen tratando este tema ya desde mediados del año pasado. Si se juntaban nuevamente era para dictaminar, así que posiblemente ya la semana próxima entonces, ya lo martes 15:30 puede haber dictamen de la baja de edad de imputabilidad, o sea, el cambio del régimen penal juvenil, y el miércoles seguimos con la convocatoria que hay hace 15 días de la Comisión de Previsión y Seguridad Social para tratar proyectos que reemplacen a la moratoria previsional que caducó y el gobierno no la renovó. Esto es a las 10 horas del próximo miércoles 9, reunión de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, y a las 14 horas, lo que ya anunció Gonza varias veces, reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Se va a seguir discutiendo sobre los proyectos que proponen bajar las retenciones. Nosotros vamos a una pausa y enseguida volvemos con más La Bancada. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto.
El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En esto de ir saltando de casa en casa hasta que te pudiste más o menos ubicar, la llegada a Edo, ¿qué aprendizajes tuviste? ¿Cómo te fuiste llevando también con esa solidaridad, el hecho de poder darle un plato a alguien que no lo tiene? La bancada con toda la información de la Cámara de Diputados, media hora y renovamos plantel. Tenemos a Martín Di Natale. ¿Cómo anda, Martín? ¿Bien? Mauricio, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, te madrugaste con la información de la suba de aranceles de Estados Unidos. Te veo muy empapado en este tema. A ver, en el medio viaje relámpago del presidente Milei con Toto Caputo a Washington, con la intención, por lo menos,
de ver si se sacan una foto con Donald Trump, por un lado, y por otro lado, con si se cierra finalmente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esa es un poco la idea objetivo máxima de este viaje que surge básicamente antes de ayer. ¿Qué se puede esperar de todo esto? A ver, por el lado de aranceles, Estados Unidos publicó en el día de ayer, el Día de la Liberación, que le llaman, que es suba de aranceles, donde la Argentina, en un promedio de un 20-25% de aranceles para todo el mundo, Argentina le da, y aparte de la región, el 10%, con lo cual eso es una buena noticia comparado con otros países. Hay países donde le dio mucho más, un 50%, ¿no?, de aranceles. Argentina en esto va a tener que bajar incluso aranceles, es decir, productos que exporta a Estados Unidos, que estaban en el orden del 16%, entonces los va a tener que bajar para amoldarse al 10% y equiparar. Y después hay que esperar el tema de automotrices, que se va a anunciar. Que te la esperanza de que por ahí no haya tantos aranceles. Marco Giorgetti, que me acompaña, tiene una oreja acá y la otra en el Senado de la Nación, que está acá a 2 cuadras, por si alguien no lo sabe. ¿Qué va a pasar a partir de las 14? ¿Cómo va, Mauri? Bueno, terminó reunión de labor parlamentaria, la reunión ¿qué pasó? de los presidentes de bloque, que se hizo a las 12 del mediodía, duró media hora. A las 14 está fechada la convocatoria para el inicio de la sesión. Lo que se decidió ante el presidente de bloque es que sea una sesión corta. ¿Qué es corta? En principio, sin cuestión de privilegio, sin otros temas que no sean el abordaje de los pliegos de los dos nominados para ocupar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Además, se va a dar ingreso a otros pliegos, en este caso el que fuese designado en la Embajada de Estados Unidos, pero nada más que eso. Estás hablando del embajador en los Estados Unidos. Exactamente, el embajador argentino en Estados Unidos, que para que brinde acuerdo el Senado fue enviado el pliego. Se va a dar ingreso formal, pero no se va a tratar ¿Cuántas horas te parece tema que puede durar? No dijeron horas los senadores cuando salieron, pero dijeron va a ser corta. La intención es que sea corta. Hay una decisión, hay mucha incertidumbre por el quórum. La oposición dice tener cerrado el número de 37 que se necesitan para habilitar la sesión, y a partir de ahí más holgada la cuenta para los rechazos de ambos pliegos. Sí, exactamente. Recordemos que por un lado la sesión tiene que tener quórum y por otro lado tiene que haber un tercio, una vez que la sesión esté en marcha, un tercio de los votos que rechacen un pliego para que el pliego quede totalmente desechado. Esto es porque se necesitan 2 tercios para aprobarse. Los números son 37 para iniciar la sesión y 25 como número máximo necesario para llegar a un tercio del recinto. Esto es si están todos los presentes. Por lo pronto, la expectativa que había en el Senado esta mañana era que esos números iban a estar para ambos casos, ya sea para el pliego de Ariel Lijo como para el de Manuel García Mancilla. Terminada la reunión de labor parlamentaria, se iban a suceder distintas reuniones de bloque. El PRO tenía una reunión interna, Unión por la Patria a la una también se reunía. Ya vienen reuniéndose, pero ultiman detalles. Lo más importante, y las miradas están puestas en qué hace la UCR, qué hace el bloque UCR, que tiene 13 senadores y son importantes. Hay varios que ya habían adelantado que iban a dar quórum, como Pablo Blanco de Tierra del Fuego y Martín Lustó. Y en el PRO también está Guadalupe Tagliaferri y algún que otro senador que también tenía la posibilidad de acompañar con el quórum. Varios más me decían del PRO, ¿eh? Exactamente, varios más. Varios más. Te diría que el número van a ser menos los que no bajen que los que bajen. Sí, Carmen Álvarez Rivero, que es burrichista. Y Luis Juez dijeron que no van a bajar. El resto, dijeron que no. Por ahora, no se sabe. O sea que los números hoy para el gobierno están bastante complicados en el Senado. Una sesión que fue pedida hace 15 días. Y que uno esperaba que en estos 15 días hubiera alguna negociación para que el final fuera otro. Sí, pero no existió, ¿no? Estos bloques del PRO y la UCR que pueden tener la llave del recinto, en caso de que la Unión por la Patria no estuviera unificado y no estuvieran las 34 bancas dando quórum, cosa que aseguran que va a ser así desde el peronismo, vienen intentando tender un puente con el gobierno para que haya un retiro de los pliegos. Que tiene que votarse, sin éxito, que tiene que votarse en el recinto, un pero con una eventual mayoría retiro. simple. Tiene que votarse por mayoría simple, pero ahí los aliados sí estarían. Ahí estarían. Unión por la Patria adelantó por lo menos la información a la que yo pude acceder, que ellos
en esta instancia no apoyarían un retiro de pliegos. No, pero no tienen mayoría. Hay que ver si qué hacen Martín Lustó, Tagliaferri y Paul Troni, por ejemplo. Sí, sí. Ahí se empieza a definir voto a voto. Pero sí, apoyan el retiro. el Yo creo gobierno... que el retiro inclusive sería apoyado por algunos representantes de Unión por la Patria vinculados a los gobernadores. Yo creo que era una opción. El problema del retiro es que tenés que retirar el pliego de Manuel García Mansilla, que ya es juez de la Corte, nombrado por decreto, y eso por ahí podría derivar en algún tipo de interpretación en la justicia, donde se está definiendo si efectivamente el nombramiento de García Mansilla es legítimo. El gobierno usó un artículo de la Constitución, un inciso de un artículo de la Constitución para nombrar a él y al hijo, que finalmente no asumió, por decreto hasta el 30 de noviembre, y por ahí retirar los pliegos complicaría, o por lo menos sería ensuciaría esa estrategia. Y hasta último momento consultábamos en los pasillos del Senado por la posibilidad del retiro del pliego, y la respuesta de los senadores, altos senadores del oficialismo: el gobierno no... hasta ahora no nos ha dado... Ya lo debería haber hecho. Claro. No, hay tiempo hasta el inicio de la sesión, pero hasta ahora no ha dado señales de querer... Sí. Porque esto lo hablábamos recién con Marcos, antes de ingresar. Es un poco la estrategia que toma el gobierno siempre, ¿no? Ir a todo o nada, jugar a todo o nada. No da la impresión, por lo menos por ahora, puede haber sorpresas. En el mundo Milei siempre hay sorpresas, pero por ahora da la impresión de que el gobierno va a apostar a todo o nada y que va a ir hasta el final, sustentando lo que siempre fijó el gobierno, que es el principio de revelación. Esto es poner en exposición a aquellos, en este caso senadores, que voten a favor, que estén a favor o que estén en contra de una propuesta del gobierno nacional. Principio de revelación que se expuso en varios otros proyectos de ley a lo largo del debate parlamentario, tanto en diputados como en el Senado. Bueno, empezamos a viajar y acá cerquita, nos vamos a Córdoba. Diputada Alejandra Torres, de Encuentro Federal, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por hablar con la bancada. No, un gusto. ¿Cómo están ustedes? Acá Bien. Muy bien, en Córdoba, fresco. ¿Muy pero fresco? bien. ¿Fresco en Córdoba? Sí, empieza muy fresco la mañana y empieza el mediodía a calentar un poquito. Diputada, usted es autora de uno de los proyectos para un nuevo sistema previsional para quienes no lleguen a los 30 años de aporte, que se va a tratar el próximo miércoles 9 en la Comisión de Previsión y Seguridad Social. ¿Nos puede contar un poquito? Sí, como vicepresidenta hemos decidido con la presidenta la convocatoria a un plan de trabajo para tratar de considerar los distintos proyectos que se han presentado en vista al cese de la moratoria que se produjo el 23 de marzo. Uno de ellos, que va conjuntamente con la firma del diputado Agustín Domingo, tiene dos capítulos importantes, ¿no? El primer capítulo que habla de un aspecto puntual vinculado con este tema de la moratoria, pero el segundo capítulo, que me parece más importante abordar, y me parece que sería muy significativo que todos lo entendamos, ¿no? El sistema previsional argentino, así como los sistemas previsionales de muchos otros países en el mundo, están en una situación crítica desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera. Nosotros hace más de 30 años que estamos buscando a través de parches un cambio en el sistema previsional, tratando de dar una solución satisfactoria a los beneficiarios del régimen, como también un financiamiento apropiado para que no pase lo que está sucediendo, que la verdad es sumamente deficitario, con haberes que son mínimos y que no responden a una dignificación de persona. El proyecto entonces tiene dos capítulos. Vamos a empezar por el segundo, que es el capítulo que yo te diría más importante, que es repensar y no poner más excusas, que siempre están las excusas, que no hay oportunidad política, que hoy la geopolítica nos dice otra cosa. En realidad siempre ha habido excusas en Argentina para abordar este tema con la seriedad y con la integralidad que se merece. La idea es que el proyecto convoque, o sea, si se aprueba, que se conforme una comisión de expertos en la temática del sistema previsional y que aborden todas las cuestiones que hacen al funcionamiento de un sistema previsional. Hay que tener presente
que en el mundo, como en Argentina, tenemos un problema muy serio de cantidad de aportantes con cantidad de beneficiarios. En la Argentina tenemos 1,8 de aportantes por cada beneficiario. Lo óptimo es que tengamos 3 aportantes por cada beneficiario. Así también, paralelamente a eso, tenemos un problema muy serio que está vinculado con el mercado laboral. Un mercado laboral que sabemos con claridad y también por eso hemos presentado con el diputado Agustín Domingo un proyecto que tiene que ver a revisar el funcionamiento del mercado laboral para tratar de hacerlo más eficiente y más gente encuentre cobertura dentro de la registración del mundo laboral que por fuera. Hoy Ahora, los crecimientos de empleo, que son nada, se dan siempre en el campo del monotributo o bien en el campo de la informalidad. Diputada, le pregunto porque lo que se venció fue la moratoria, creo que el último 23 de marzo, y la consulta que va a existir en esa reunión de comisiones para quienes no llegaron a los 30 años de aporte y no pueden entrar en la moratoria. ¿Qué ofrece específicamente su proyecto? Bueno, el proyecto lo que apunta en ese, que es un aspecto específico, es eliminar el requisito de los 30 años de edad. O sea, podría Hay que jubilarse igual recordar, esa persona. vos, o sea, hoy tenés 2 requisitos, la edad y los 30 años de aporte. Entonces pasaba el desatino que vos tenías 29 años de aporte y no podías jubilarte con la jubilación ordinaria. Lo que acá te decimos es, mira, no importa cuántos años tengas aportados, tenés la posibilidad de sumar tus haberes, el cómputo correspondiente, para llegar a tu jubilación cuando tengas la edad. Si a la edad tu haber, por los cálculos de PBU más PC más PAP te da menos del haber de la PUAM, vos podés acceder a la PUAM y se te va a calcular adicionalmente un 0,05 por cada mes aportado. ¿Cuál es el objetivo de esto? Primero, que no pase esta cuestión tan injusta que a veces yo tenía 20 años de aporte y tenía que recurrir a la jubilación por moratoria, que en realidad si uno ve los montos son ínfimos porque son menos del haber jubilatorio garantizado, atento los descuentos que el que accedió a la moratoria se le deben efectuar como consecuencia de la compra de esos haberes. Entonces, acá no hay más requisito de 30 años de aportes, hay requisitos de edad. 60 años mujer, 65 años varón. Si tu haber calculado no llega a la PUAN, vos podés acceder a la PUAN y sumar el 0,05 por cada mes que hayas aportado. Ahora, perdón, diputada, una pregunta, pues siempre, Martín Natale la saluda, disculpe. ¿Qué tal? Una pregunta, pues siempre hablamos de la moratoria, pero ¿qué pasa con aquellos casos donde están excedidos de muchas personas que tienen 65 años, se van a jubilar y tienen un aporte de 35, 40 años incluso en muchos casos, y sin embargo esos años de aporte de más que hicieron nunca se los retribuyen? ¿Cómo se está pensando en algo al respecto de esto? Bueno, el proyecto puntualmente lo que sostiene es que te va a calcular el 1,5 por cada año aportado hasta 35, pero a su vez te da un adicional y te dice, tu haber se va a calcular en función de los sueldos aportados, de los mejores sueldos aportados que vos elijas. En la actualidad, hoy los haberes previsionales se calculan sobre los últimos 10 Claro. años de aporte jubilatorio y de sueldo, que generalmente como consecuencia de que estás en la parte menos activa de tu vida laboral, no son los más altos. La posibilidad que acá te da es que puedas calcularlo el porcentaje hasta 35 años, pero teniendo en cuenta los haberes, los mejores haberes de tu vida. Se hace un promedio de los Así mejores también, saberes. como te dije, los mejores haberes. Ah, Pero adicionalmente al punto que vos señalas, en el capítulo de reforma integral, sí también se tiene en cuenta este punto
y se da instrucción a los expertos para que hagan una revisión teniendo en cuenta 3 principios. Un principio de solidaridad, en donde aquellos que no puedan acceder a las jubilaciones por diferentes motivos tengan un mínimo universal. El segundo principio que tiene que ver con las cuentas nocionales, es decir, que tu haber se calcula en función, para que la gente me entienda, de una fórmula aritmética en donde de alguna manera se calcula tu haber jubilatorio en función del esfuerzo aportado realizado. Y el tercer principio que establece ese capítulo es que el régimen jubilatorio debe permitir a aquel que quiere poder hacer aportes voluntarios para considerar que tu haber se incremente al final de tu vida activa. Diputada Marco Giorgetti lo saluda. Le quería consultar por lo que ha pasado en los últimos meses en el Gobierno Nacional cuando se ha intentado abordar esta cuestión de una posible moratoria, reforma previsional o ley al respecto, que han mencionado desde el oficialismo que para abordar este tema primero tiene que haber una reforma laboral también en debate. Y esto motivó, por ejemplo, los últimos cambios en el titular de ANSES. ¿Ustedes contemplan la situación? ¿Qué creen qué impacto tiene una posible discusión de la reforma laboral en este debate? Bueno, como te dije, primero, buenas tardes. Nosotros presentamos 2 proyectos. Un proyecto que tiene que ver con la reforma del sistema previsional y un proyecto vinculado con la reforma del mercado laboral. Sin perjuicio de ello, también, como les señalé antes, siempre hay alguna excusa apropiada para considerar que no debemos atender la problemática del sistema previsional. Pero lo cierto es que hay que abordarla. También te dicen que no es el momento, que tiene que ser un presidente elegido por mayoría en un nuevo proceso presidencial, bueno, una serie de cosas. Yo creo que son todas excusas, porque lo cierto es que cada día que pase, que nosotros no atendemos y enfrentamos este problema, se produce un deterioro importantísimo de los haberes de jubilados. Entonces, cuando vemos las marchas de los miércoles, uno tiene que entender que, claro, si los haberes desde el 2018 hasta la fecha han tenido una merma en el tema de monto del 40%. Y vos me dirás, ¿por qué? Porque claramente son menos la cantidad de recursos que ingresa al sistema previsional y se tienen que distribuir entre más gente que por diferentes motivos, que no los vamos a analizar en esta ocasión, digo, pero ya sea porque no pudieron realizar el aporte, porque trabajan en negro, etcétera, etcétera. Hay un montón de circunstancias particulares, pero lo cierto es que menos aportes se distribuyen entre más gente. Y eso hace que los haberes sean mínimos y después estemos buscando soluciones alternativas para ver cómo podemos colaborar para que ese mínimo no sea tan indigno y puedan tener un medio de subsistencia. Diputada, también se va a aprobar hoy, en realidad ya se dictaminó, pero está avanzando una emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. ¿Qué opina? Bueno, la verdad que el tema de la discapacidad, sí estoy totalmente de acuerdo que hay una situación de emergencia. Yo creo que lo he expuesto en varias oportunidades que ameritaría para hacerlo sencillo, yo creo que hay recursos en el presupuesto, digamos, en el presupuesto prorrogado. Lo que sucede es que está mal enfocado, mal focalizado. Entonces, ameritaría una revisión estructural del funcionamiento del sistema previsional, porque sí es cierto que las personas con discapacidad, así como su familia, están pasando situaciones muy lamentables. Yo creo que es una situación de emergencia, pero creo también que sin afectar esta variable tan importante y conseguida hasta el momento, que es el equilibrio fiscal, se pueden sacar recursos que están mal utilizados o ineficientemente mal utilizados para asignar a este punto de tanta importancia, ¿no? Diputada, respecto a la próxima sesión, ¿qué expectativas tiene? ¿Hay una fecha? ¿Usted está trabajando en algún modelo? ¿Se habla de este proyecto
de discapacidad, ¿qué es por lo menos lo que usted está sondeando como posible temario? No, yo no formo parte de la comisión, así que estoy a la espera de que la comisión decida qué plan y que lo exponga y después hablaremos con el bloque, ¿no? Que obviamente son temas a discutir en el bloque, la posición que vamos a llevar adelante. Última cortita de mi parte, volviendo al proyecto de previsión o a lo que va a pasar la semana que viene en la comisión, ¿se pusieron plazos para el debate? No, empezamos con el plan de trabajo donde cada uno va a presentar estos 10 proyectos aproximadamente que tenemos. Seguramente hemos omitido alguno y va a ser convocado. Vamos a llamar a los expertos para que empiecen a dar sus posiciones respecto a las distintas posturas que de una manera o de otra adoptan los proyectos de ley y de ahí en más veremos la solución del tema. Nuestra vocación es que sí tengamos dictamen a la brevedad porque hay un problema serio. Hoy quizás la gente que no va a poder acceder y tiene su expectativa de acceder al sistema jubilatorio con una moratoria, etcétera, que ya no está vigente, bueno, pueda entender que el panorama no es tan negro y que tiene otras alternativas, otra solución para atender esa situación en la que se encuentra. Última cortita, Pero, Martín. Cortita, sí. diputada, y que atañe también a su provincia. La semana pasada se reunieron los gobernadores de la región centro, estamos hablando de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Hay una coincidencia bastante amplia en la agenda política de estos tres gobernadores. ¿Usted ve que esa posibilidad puede trasladarse eventualmente a algún acuerdo electoral futuro de esa región centro? Bueno, nosotros permanentemente hemos estado en una posición de centro, ¿eh? O sea, nosotros creemos, y yo vengo puntualmente de una lista en que hemos tenido una posición de centro y hemos dialogado con los distintos referentes de otras provincias que más o menos todos caminamos por el mismo sentido. Creemos claramente en la necesidad de un equilibrio fiscal, creemos claramente en que no se puede gastar más de lo que ingresa, creemos claramente que la educación es un tema provincial y lo que puede hacer la nación es evaluar, colaborar con la evaluación, pero que es un tema que es básico para el crecimiento de nuestro país. Creemos claramente que tenemos unos déficits de infraestructura, si bien Córdoba ha desarrollado una política de infraestructura muy importante, entendiendo que hay inversión en eso porque genera mucho desarrollo y además de desarrollo genera mucho empleo. Así que es muy probable que podamos seguir conversando y establezcamos una posición de puntos de acuerdo, como debería ser cualquier país normal, ¿no? En que a pesar de las diferencias que podamos tener, tengamos puntos de acuerdo en donde consideramos que nuestro país debe marchar. Especialmente, y aprovecho para comentar, a estar con ustedes y comentar esto, en una situación de contexto internacional tan difícil como el que se ha presentado. Yo la semana pasada estuve en un simposio en la Universidad de EI en Madrid, en donde se discutió mucho el reordenamiento internacional como consecuencia de la postura de Trump. Y bueno, y nosotros vamos a tener que salir a buscar acuerdos con determinadas uniones o alianzas y también atender que para el desarrollo productivo de nuestro país vamos a tener que buscar una reforma impositiva que deje de ponerle el pie a la producción y empiece, ¿no es cierto?, a tener aire para poder competir con los espacios que se nos den internacionalmente. Diputada Alejandra Torres, de Encuentro Federal de Córdoba. Le agradezco mucho el contacto. Un placer y que tengan muy buenas tardes. Nosotros con esta entrevista nos vamos. Martín, hasta luego. Bueno, Marcos, hasta luego. Seguimos seguramente mañana a las 13 horas acá en La Bocada.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.